Hola chaparritos, hoy vamos a hablar de Curse Court. Este es un juego de 2 a 6 jugadores, competitivo que escala muy bien. Entre más jugadores, más divertido. El juego de lo que se trata es que hay 9 personajes y los jugadores van a ir haciendo apuestas sobre estos 9 personajes para ver cuáles son los que van saliendo, que se van a ir revelando en cada... Está muy divertido porque se puede robar el control de los personajes o de las regiones, unos jugadores a otro, es decir, para cada personaje solamente un jugador lo puede controlar. Entonces, si tú quieres puntuar porque ya te diste cuenta que ese personaje ha salido muchas veces, va a dar más puntos entre más cartas salgan de ese personaje, pues obviamente ese personaje toca mayor relevancia, y el sistema mecanismo con los cuales los jugadores están robando los personajes y los grupos de personajes es buenísima, y de eso es de lo que se trata el juego. También está un componente de bluff, engaño, porque las cartas que se van revelando, los personajes, es una combinación de información pública, cartas que se revelan al centro, todos los jugadores le están viendo, y también cartas con información oculta que lo conoce solamente cada jugador, en el caso de 2 jugadores. Y para mayor número de jugadores, ya por parejas, hay cartas que solamente por parejas los jugadores saben cuáles son los personajes que ya se revelaron. Entonces está el mecanismo de engaño sobre la información oculta que tú tienes, cuáles son las cartas que el resto de los jugadores no saben. Tú puedes hacer apuestas para desviar la atención de esos jugadores que te intenten robar esos personajes, cuando en realidad tú ni tienes esas cartas. Buenísimo, vamos a abrir la caja. Los componentes del juego son el tablero central, y para cada jugador se le van a entregar de inicio 4 coronas, 20 fichas y su marcador para llevar en la cuenta de los puntos. Este marcador para quién es el primer jugador durante las rondas, y 4 cartas de cada uno de los 9 personajes que aparecen. El tablero consiste en la retícula con la imagen de los 9 personajes. Alrededor está nada más la pista para ir llevando los puntos de los jugadores, y adicional a la imagen de los 9 personajes hay estas regiones que agrupan 3 o 4 personajes. Están todas las combinaciones posibles, que serían, por ejemplo, las esquinas son 4, estos cuadrados de 4, diagonales, estas esquinas de 3, etc. Cada una de estas regiones, lo que agrupan personajes, trae 2 componentes, tanto el nombre de esa región, que solamente es temático, tiene que ver con el tipo de grupos que está teniendo, que sería el bufón, el rey, la reina, el asesino, etcétera. Algunos grupos sería, por ejemplo, la revuelta, el sacrificio, la boda, etcétera. Eso solo es temático. Cada uno de los 2 tipos de regiones se va a puntuar de manera diferente, ya sea apostando a un personaje individual o apostando a un grupo de personajes. Entonces el juego consiste en 3 rondas. Cada ronda se divide en 4 fases. Dentro de cada fase consiste en que cada jugador va a ir colocando sus coronas sobre cualquiera de los tipos de regiones. La duración de las fases, de cada una de las 4 fases, no es fija, porque hay mecanismos por los cuales un jugador le puede robar una región a otro, en cuyo caso el jugador que está perdiendo la corona la saca del tablero momentáneamente, pero no se avanza a la siguiente fase hasta que el jugador vuelva a colocar la corona. Es decir, la fase 1 no va a terminar hasta que todos los jugadores tengan una corona sobre el tablero. Si se están quitando entre sí, se va a estar repitiendo esto hasta que el jugador que se le quita la corona se le da un turno adicional para volverla a colocar sobre el tablero, y así sucesivamente, ¿no? Si ese jugador a su vez quita una corona, etcétera. Y lo mismo para la fase 2, 3 y 4. Entonces, cada ronda va a terminar cuando estén las 4 coronas de todos los jugadores sobre el tablero.
Bien. ¿Para qué sirven las fichas? Las fichas son 20 para cada jugador y sirven tanto para defender la posición de las coronas como para robar las posiciones a un rival. El número de puntos que se van a anotar está en función del número de cartas que hayan salido para el caso de que los jugadores estén apostando por personajes individuales, y se va a puntuar de manera diferente las regiones. Aquí viene un recordatorio sobre el tablero, sobre esta distinción entre la puntuación. Entonces, como para cada personaje hay 4 cartas, va a ser más valioso esa región, ese personaje, entre más cartas hayan salido. Entonces, para una carta 1 punto y para las 4 cartas 8 puntos. Sin embargo, si se apuesta sobre las regiones, ya no importa cuántas cartas aparezcan de ese personaje, la única condición es de que aparezcan todos los personajes por lo menos una vez de ese grupo que está conteniendo, y entonces ya la distinción de la puntuación solamente si tú apostaste a una región que involucra 3 personajes, en cuyo caso eso te da 3 puntos, y 4 puntos para regiones de 4 personajes. Bien, entonces al inicio de cada una de las 3 rondas siempre se va a hacer que se va a jugar sobre las 36 cartas, se mezclan y va a ser una combinación de cartas ocultas que cada jugador va a saber cuáles son ellas, y una es cartas que se van a mostrar de manera pública, información para todos los jugadores. Es un mecanismo algo parecido a lo que sería Texas Hold'em, con la diferencia que en Texas Hold'em pues las cartas que tú tienes solamente es para que tú hagas juego, ¿no? Aquí no, aquí las cartas que cada jugador tiene solamente es información que se va a revelar hasta el final de la ronda, pero tus propias cartas también van a servir para puntuar a todos los jugadores. Entonces lo que se hace aquí, hay una variante dependiendo el número de jugadores que se está teniendo. Vamos aquí a resolver el caso para 2 jugadores. Entonces para 2 jugadores se le entregan 2 cartas a cada quien que mantienen de manera oculta. Hasta el final de la ronda se va a revelar, y en cada una de las 4 fases se muestra una carta al centro. Entonces va a ir cambiando en cada fase el marcador. A ver quién es el primer jugador. Vamos a suponer que aquí inicia el jugador amarillo. Entonces estamos en la primera fase. El jugador siempre tiene la opción de colocar la corona vacía o con cualquier número de fichas que tenga disponible. Las fichas sirven para, si está vacío el espacio, es para defender el espacio que te lo quiten. ¿Cómo se quitan unos espacios con otros entre jugadores? La regla es que el jugador que quiere quitar, al que quiere robar la región, debe de poner por lo menos el doble de fichas de su reserva para podérselo quitar. Entonces en este caso, si son 2, pues este sería el mecanismo por la que un jugador le está quitando la ficha al otro. Si una corona está vacía, es suficiente con que un rival coloque una sola ficha. Entonces cuando a uno le quitan una región, con las fichas regresan a la reserva del jugador e inmediatamente tiene esas fichas disponibles. Entonces, ya que haya número de coronas igual a la fase en la que estamos, se avanza a la siguiente fase revelando otra carta pública. Se repite la secuencia, cambia el orden de los jugadores y se va a llegar a la tercera fase hasta que estén las 2 coronas de los 2 jugadores sobre el tablero. Entonces la ronda termina después que estén las 4 coronas de todos los jugadores. Aquí estoy obviando la cantidad de fichas que tiene cada corona porque es irrelevante para la puntuación. Entonces, ya que se terminó la ronda, ¿cómo se hace la puntuación? En ese momento cada jugador revela sus cartas y se colocan al centro, y ya de todas las cartas, las privadas y las públicas, simplemente se va a ir corona por corona, jugador por jugador, sumando los puntos de acuerdo a la distinción que hay, que si son personajes individuales es cuántas veces apareció ese personaje, y si es un grupo de personas es condición suficiente con que solamente aparezca por lo menos una carta de cada
personaje. Otra distinción muy importante es que para personajes individuales, obviamente el jugador debe de controlar la corona, pero para puntuar una región, el jugador, para que lo logre, solo debe de tener su corona sobre la región. Es poco confuso, no tiene que tener corona, no debe de controlar los personajes individualmente. Y tampoco es condición que estén controlados por rivales o no rivales, es decir, para anotar los puntos de la boda, que da 3 puntos porque son 3 personajes, es irrelevante qué jugadores están controlando a esos personajes o si quedaron vacíos. La única condición es que aparezca por lo menos una vez una carta de cada uno de esos 3 personajes. Y así sigue, al terminar la ronda se resetea todo, se regresan tanto las coronas como las fichas a cada jugador, se mezclan todas las cartas y se inicia una nueva ronda y termina el juego después de 3.